Pues ni tan mal que se está aquí, oye, pues qué buena idea lo de coger esta casa, Cristina. Terraza abierta, el fondo, el mar, ¿verdad? Al atardecer, está muy Y además que con abrigaditos, Sí. así como estamos, Yo tampoco... la bufanda no me la pienso quitar. no, eso está claro, en ni absoluto, yo. en No, absoluto. no, pero bueno, es tan bonito y este ruidito, Sí. este ruidito de las olas. Quiero decirte, ha habido un montón de reacciones de los oyentes después del programa en el que hemos estado comentando los comentarios que nos han ido dejando ¿sí? en los canales, estamos muy agradecidos, de verdad. Chicos y chicas, en cualquier parte del planeta donde estéis, gracias por darle a like, gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por escribir, gracias por responder. Volveremos a hacer otro. Volveremos a hacer otro. Pero hoy nos toca hablar de Neptuno. Y lo vamos a hacer ya, porque está mirando Roberto y dice: José Antonio, siempre te enrollas al principio, déjame que por favor ponga la sintonía y luego ya empezamos el programa. Vale, Roberto, pues no te preocupes, venga, tú pon sintonía y empezamos. Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo. El arte, inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Neptuno, el planeta, se encuentra en los confines de nuestro sistema solar, mucho más allá de nuestra capacidad de verlo sin ayuda de potentes telescopios. Simbólicamente, nuestra capacidad de entenderlo es también limitada, ya que nos lleva a lo que no tiene forma, ni fechas, ni hechos concretos, sino lo que los astrólogos creemos representa el todo de la experiencia humana, la fuente y el destino final. Que los griegos lo hayan asociado al mar no es un misterio para la mente astrológica, ya que esa masa de agua se informa con un poder extraordinario que rodea nuestro planeta. Es una buena alegoría de las energías de ese poderoso arquetipo. Episodio número 57, Neptuno en Aries. Esta es la parte de entrada del blog de Cristina que encontráis en internet, en astrologiaarquetípica.com. Y hoy Cristina nos desarrolla el poder de Neptuno en todas sus facetas y en todos sus puntos cardinales, porque esto es norte, sur, este y oeste. Sí. No deja un rincón sin afectar. Absolutamente. Y además, bueno, aquí en sí, además voy a hablar desde lo personal en varias ocasiones, porque yo tengo a Neptuno muy importante en mi carta natal, justamente pegado, combustionado con el medio cielo. Por tanto, ha sido un referente en mi vida toda la vida, en sus aspectos positivos y negativos, porque como todos los otros planetas, Neptuno tiene su lado maravillosamente positivo, pero también su terrorífico efecto negativo. Y cada vez que hablamos de Neptuno tenemos que mantener en mente estas dos manifestaciones del mismo, porque si negamos una, caemos a merced de ella, ¿no? Entonces es
indispensable continuamente tener esta visión de lo que representa Neptuno. Si pensamos, José Antonio, esto que estamos mirando ahora, ¿no? Sí, la playa, el atardecer, el mar, esa inmensidad ingente de agua. Exactamente, que en realidad no tiene forma y está hecho de todas gotas, ¿verdad? Cada gota del océano podría ser cada uno de nosotros en la inmensidad de la especie humana. Y realmente es el mismo efecto, es decir, si estamos mirando la vida desde Neptuno, estamos hablando de la experiencia de unidad de todos, ¿no? Por ejemplo, si hay algo, Neptuno todavía está en Piscis, va a entrar en Aries en marzo, y después se va a volver a Piscis, ya lo sabemos, y vuelve a entrar con fuerza en el principio del año que viene. Lo que sí es cierto es que con Neptuno tenemos esta sensación de algo que es incontenible, inmanejable, de un poderío extraordinario, porque fíjate los tsunamis, una simple ola y arrasa de una manera extraordinaria donde nosotros nos convertimos en nada, ¿no? Nos enfrenta a nuestra debilidad. Sí. Y también habla de aquello que ahora, que desde el 2011, justamente que coincidió con aquel tsunami espectacular en Fukushima, desde el 2011 que ha estado viajando por su propio signo, por Piscis, signo que rige. También está regido también Piscis por Júpiter, pero en mi caso yo asocio muchísimo más a Neptuno que a Júpiter, aunque ambos tienen un poquito, es decir, Piscis refleja o se correlaciona un poquito con estos dos arquetipos de estos dos planetas, pero Piscis mayormente, y en este paso por su propio signo que nos ha dejado con el efecto de las redes sociales, del no saber qué es verdad y qué no es verdad, del que cualquiera puede opinar y decir lo que quiera sin tener ni la más mínima idea. Es como ahora esto que hablábamos, ¿te acuerdas? De este alineamiento de planetas que va a ocurrir el 25 de enero y que es totalmente falso. Sin embargo, a alguien le divirtió ponerlo en las redes sociales y hasta las televisiones han repetido esto de este alineamiento planetario del 25. Es imposible. No, bueno, no ha ocurrido. Es decir, ha habido grandes alineaciones, por supuestísimo, sí que las ha habido. No, pero esta en concreto. Pero esta no existe. Esta es mentira. Primero que no hay tal alineación. Hay, en este momento, lo único que se podría decir es que hay 4 planetas que normalmente no se ven los 4 que se ven en este momento, como son Mercurio, que sí que se ve a menudo, Venus, que también que se ve a menudo, pero también Marte y Saturno, que no se ven tan a menudo. ¿Okay? Marte ahora, como está en su retrógrado, que significa que es el momento que está más cerca de la Tierra, por tanto se ve ahora bastante. Y se nota porque es la única estrella medio amarilla, medio rojiza, ¿no? Es increíble, pero se ve el color desde noches aquí. Despejadas, sí, que no es el caso porque se está nublando y no sé yo cómo va a terminar la tarde. Pero se ven, pero no están alineados, claro, ni muchísimo menos. No, pero me refería que en su paso por Piscis, Neptuno nos ha dejado claro su naturaleza, es decir, nosotros los humanos nos hemos, para dividirnos, para gobernarnos, para dominarnos, nos hemos inventado todo este tipo de fronteras financieras, de clase, naciones, religiones, ¿no? Todas estas cosas que nos dividen realmente y nos ponen en cajones. Pero viene Neptuno a Piscis y aparece el COVID. Entonces de repente esta cosa invisible que ni siquiera la podemos ver, resulta que todos somos vulnerables a ella o a ello, ¿no? Entonces en todo el mundo podemos infectarnos de un virus que aparece, da igual la religión que tengas, tus preferencias sexuales, tu situación financiera o social. Entonces nos dejó claro que hay un nivel de la humanidad donde todos somos iguales y unidos. Somos uno.
Todos tenemos 2 riñones, todos tenemos 2 pulmones, todos tenemos un corazón. Entonces, estas divisiones que nos inventamos nosotros son simplemente para poder mantener cierto tipo de orden social y cultural y todo lo demás, porque todavía no somos capaces de funcionar al unísono. El astronauta multimillonario, que ha sido el último en hacer esa salida al exterior de la nave espacial, su primer comentario fue: esto es maravilloso, desde aquí no se ven las fronteras. Exactamente, bueno, porque es que es así. En el momento que subes un poquito, solo en avión, ya te das cuenta, ¿verdad? Entonces, Neptuno es esto. Neptuno nos dice, ya, tus divisiones sociales que las impone Saturno, ¿ok? Y Urano viene y las quiere romper y modificar. Neptuno dice, sí, pelearos entre vosotros, pero no hay tal división. En mi mundo no hay división alguna, todos somos uno. Y somos la única especie que puede hablar y aprender y comunicarnos, decir, y enseñarnos unos a otros que hay sobre este planeta. Y yo creo que una de las grandes luchas que hemos tenido siempre, José Antonio, yo no sé qué piensas tú de esto, pero el hombre está en el miedo de tomar conciencia de que quizás estamos absolutamente solos en este vasto universo, que nos inventamos un montón de cosas que no hemos podido probar en absoluto. Hay un hecho ahora que ha sido repetido constantemente por todas las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial o los modelos de lenguaje automáticos, que como todo esto lo hemos inventado nosotros, evidentemente también le hemos trasladado el mismo sesgo que tiene nuestro cerebro, que cuando no sabe de algo se lo inventa para rellenar ese hueco de ignorancia. Sí. Al ser humano le pasa exactamente igual. Exactamente lo mismo. Ante un punto determinado de ignorancia que genera miedo, nos inventamos algo para poder atravesar ese miedo. Sí, bueno, y continuar. Las teorías conspirativas son eso, absolutamente. Cualquier cosa que impida nuestro raciocinio, es decir, ocupar la parte de computación de nuestro neocórtex, aparece algo, algunas de las neuronas se ocupan de ello, inventan o ponen un parche en ese hueco que está apagado para encender la bombilla y decir, rellenan el hueco. Eso es. Pero entonces hablemos del hueco, José Antonio. De lo que no se ve. Exacto. Porque una de las cosas que, cuando hablamos de la parte más negativa de Neptuno, hablamos de las adicciones, particularmente, de la fantasía, del autoengaño, etcétera, etcétera. Y uno de los motivos más grandes para quizás drogarnos, emborracharnos, es justamente el temor a ese hueco. El temor a ese hueco emocional que dice, estoy solo. Aunque no estemos solo en realidad sobre el planeta, pero quizás en el universo, hasta ahora no tenemos una prueba de lo contrario. Quiere decir que cada vez que pensamos y decimos con lógica, bueno, pero que es ridículo con lo inmenso que es el universo, ¿por qué vamos a estar solos? Bueno, sí, por probabilidades matemáticas. No, pero desde donde estamos, con todo el esfuerzo del poco tiempo que llevamos sobre el planeta, porque tampoco, no llevamos tanto tiempo, si consideramos la edad que tiene la Tierra al tiempo que llevamos nosotros, es casi nada. En conceptos relativos somos una mosca. Una mosca, exactamente. Y el hecho de que no hemos podido descubrir realmente si hay alguien allí afuera con quien podamos conectarnos. De momento no hemos recibido respuesta a todas las llamadas que hemos hecho, incluso las que hemos hecho a cobro revertido. Es decir, cuando mandamos el disco de oro a no sé cuántos millones de kilómetros de aquí... Y que sigue. ¿Vale? Sí. Pero de momento ni a cobro revertido nos han devuelto la llamada. En absoluto. Entonces nos inventamos alienígenas, nos inventamos un montón de cosas porque es como el miedo. Entonces, ese es uno de los aspectos de Neptuno que a mí me gusta hablar a veces, porque es ese terror al vacío, al que quizás no hay nada. Hay una cosa que pones en tu blog que me gusta mucho, que es de Kyle Gibran, que dice: el río tiene miedo de entrar en el mar porque teme perder su identidad. Sí. Pero en el mar, el río se convierte en el propio mar. Exactamente, y cobra un poder que no tenía antes. Es decir, eso será lo que uno se imagina la muerte. Es decir, morimos
y eso algo que deja el cuerpo, si es que es así. Pero yo creo que aquellas personas que hemos estado cerca de gente que ha muerto o que está muriendo, por ponerlo en gerundio, hay un distintivo sentido de que algo deja el cuerpo y que eso, después que se produce la muerte clínica, eso que quedó ahí, ese cuerpo, ya no es eso que era cuando esto que aparentemente se fue estaba allí, ¿no? Salvo que también estemos rellenando otro hueco. También, salvo que estemos rellenando exacto. Otro hueco. Pero si has pasado la experiencia de estar al lado de alguien que está muriendo, las personas que lo hemos hecho no tendríamos ninguna discusión al respecto. Yo no la tengo. Ya, hay algo que ocurre. Digo que no tengo discusión. Sí. Que estoy de acuerdo completamente en que hay algo cierta energía que parece que parte, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿parte a dónde? Ya. ¿No? Y ahí, entonces este es un tema, por eso es que tiene que ver. Tampoco sabemos de dónde vino. No. Es decir, nacemos de repente de un chispazo cuando hay un encuentro entre el espermatozoide y el óvulo y solo uno de los espermatozoides. Sí. Hay un solo óvulo y de repente de los millones solo uno y solo ese. Ese, exacto. Y solo si se lo permite el óvulo. Sí. Porque hay muchos alrededor de la capa externa. Sí. Y se produce un chispazo. Hay ya documentos porque hay... Lo que no sabemos, José Antonio, es cuándo eso que luego se va entra a ese cuerpo que empieza a formarse con esto que tú estás diciendo. Es decir, exactamente cuándo entra el alma en el cuerpo, cuando nacemos, cuando nos conciben, es decir, cuando ocurre, ¿no? Entonces, como ves, todos estos temas que estamos hablando son temas Neptuno. ¿Por qué? Porque no tenemos ni la más mínima idea. Se ha notado mucho que no tenemos ni idea. No. Son estas cosas que no tenemos claras, porque no tenemos toda la información, porque a Neptuno, o el arquetipo de Neptuno, lo que podemos entender de Neptuno, la simple mente humana no lo puede contener. Sería imposible. Entonces, tenemos que ir conteniendo trocillos, ¿no? Yo me acuerdo que una magnífica película sueca que se llamaba Ciudad de Ángeles, que era acerca de un director de orquesta que se retiraba porque tuvo un ataque al corazón y se retiraba a su pueblo de origen y ahí se encuentra con un coro de mujeres en la iglesia. Uh-huh. Y él decide entrenarlas, ¿no? Y entonces está entrenando a una de las chicas y le dice no trates de entenderla la música, simplemente escucha. Dice, porque cuando aprendas a escuchar, la vas a escuchar. Si tratas de entenderla o definirla, no va a ocurrir, ¿no? Entonces, estas son conversaciones neptunianas. Neptuno y lo que representa filtra a través de nosotros cuando menos lo esperamos. No planeadamente. La inspiración no la podemos planear. Viene cuando viene. Uh-huh. Y si, como dijo Picasso, si nos coge trabajando, y entonces a lo mejor la podemos aplicar. Si estamos, no sé. Lo de las musas, ¿no? Exacto. Yo tuve la suerte de que siempre me pillaron trabajando. Exacto. Cuando llegaban yo tenía el pincel en la mano lleno de pintura y el lienzo. Exactamente. Ahora, en el sofá no. Este misterio que llamamos Neptuno, que es el dios del mar, que es de un no solo poderío, porque eso ninguno nos queda ninguna duda, pero sobre todo a nivel psicológico y a nivel cuando hablamos de la enfermedad mental, ahí es donde Neptuno tiene un montón que ver, y como no podemos entender la totalidad, nunca sabremos exactamente qué es lo que causa que en una familia con los mismos padres y dos niños, uno tenga un problema psicológico que el otro no tiene, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esa conexión? ¿Qué es decir, si lo queremos mirar genéticamente y científicamente, podríamos buscar por qué este niño cogió estos genes y no los otros, ¿no? Por ejemplo. Nada de eso va a explicar Neptuno. Porque el tema es que no estamos capacitados para contener a Neptuno. De ahí que las adicciones, cuando nos ataca ese desazón, ese sentido de vacío,
Tenemos que hacer algo. Buscamos para generar dopamina. Exacto. Cualquier Y rellenar el hueco. Y eso puede ser... Pero esto nos pasa con las redes sociales, con el scroll del móvil. Con todo, con el cine, con las series, con el salir de compras. Con la comida, con la bebida. Exacto. Es decir, todo aquello que rellene ese terror al vacío que nos provoca el hecho de que sabemos que no podemos contener todo eso que está ahí, pero que no... Y el arquetipo es esa cantidad ingente de agua. Por tanto, el agua siempre se relacionó a las emociones, a las memorias emocionales, a las memorias ancestrales, al sufrimiento ancestral. Neptuno nos dice que quizás ciertos dolores que tengo, estoy resonando quizás con el dolor de una tartarabuela que desconozco completamente. ¿Será posible? Genéticamente dicen que sí. Pero nunca lo podemos ver a esto, no lo podemos manejar, porque es que entonces ese sentido de que Neptuno no se puede controlar, no se puede manejar. Solo podemos beneficiarnos de ellos si conscientemente tratamos de sacarle el mejor partido posible, positivo, porque si nos dejamos invadir por todo ese arquetipo podemos caer en la parte más negativa, que es la fantasía. Bueno, la fantasía puede ser positiva o negativa dependiendo de lo que haces con ella, ¿no? De todas formas, ese hueco del que hablamos y del que hablas tú en ese tránsito al que colocas también de forma arquetipal a Neptuno en tu texto en el blog que presentas también con este episodio, Neptuno en Aries, te pregunto, ¿no es también el resultado de nuestra individuación? De encontrar lo que nos es innato en nosotros con respecto a los demás. ¿Lo mismo que nos diferencia nos asusta? Sin duda. Y me gusta que hayas mencionado esto, José Antonio, porque el proceso de individuación es justamente salirse del mar. Y entonces ahí este es el problema, porque si la gota se sale del mar, se encuentra con 1.000.000 de desafíos, ¿no? Se puede secar con el sol, alguien puede bebérsela. Puede caer en la arena y desaparecer. Exactamente, le pueden pasar un montón de cosas. Puede evaporarse y convertirse en nube. Sí. Puede enfriarse y convertirse en hielo. Puede caerse al suelo ese hielo y romperse en 1000 pedazos. Exacto. Entonces, esa seguridad que nos da, que lo podemos comparar obviamente con el estar dentro del útero de la madre, flotando en ese maravilloso líquido amniótico donde no tenemos que tener hambre, ni frío, ni necesidades, ni pagar cuentas, ni preocuparnos por la política, ni nada, porque ahí estamos solo flotando. Entonces, esa idea de estar flotando en el líquido amniótico también tiene que ver con Neptuno. Pero de ahí salimos. Tenemos que salir. La gota sale. Y la gota tiene que salir. Y nosotros tenemos que salir. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ahí viene la parte negativa de Neptuno. Podemos salir físicamente al exterior, nos miman, nos alimentan, vamos al cole, crecemos, pero después nunca realmente salimos de ese inconsciente colectivo que nos dijo, mira, esto es de este color, y este color significa esto, y aquello es de este otro color. Entonces, ese acondicionamiento tribal, donde la tribu protege, sería el océano protegiendo la gota no se anima a salir porque no se anima a andar por ahí solo, ¿no? O pocas gotas se atreven a salir. Entonces, todo este proceso que también tiene que ver con Neptuno, ¿cómo valido mi pasaje por este mundo de una forma individual? Decir, este soy yo, haciendo este camino y no siendo simplemente una parte de ese océano que es lo que Jung llamó el
el inconsciente colectivo. Uh-huh. Yo no sé si te has dado cuenta de que ya se ha cubierto completamente el horizonte, Sí, y ha nos caído hemos, la noche, y algún que otro relámpago has visto tú por el fondo. Sí, ¿verdad totalmente. que sí? ¿Tú crees que va a llover Yo más? no sé, No, pero en espero todo que no. caso, yo lo que haría sería poner algo de música, Vale. ¿sabes? Te lo digo por si te parece buena idea, porque luego quiero que hablemos de la definición del héroe, que no nos olvidemos de eso. No. Y en otros momentos históricos cuando... Sí, que hagamos un repaso de lo que ha pasado en otras ocasiones en los que Neptuno ha entrado en Aries y que ha generado una serie de consecuencias. Sí. Cada una de ellas buenas o malas dependiendo del prisma o del color con que lo miremos. Claro, porque todo no es ni exactamente malo ni exactamente bueno. Absolutamente. En un primer momento ese trueno que se escucha en la lejanía. Ahora sí que tengo frío, bueno, ahora sí que tengo frío. Pero también puede ser muy malo, porque puede venir a lo mejor una avalancha de agua y aquí no estamos así como para prepararnos para todo lo que nos viene. O un tsunami y adiós podcast. Exactamente. Entonces, Roberto, por favor. Menudo descubrimiento. Ombra mai fiu. Nunca fui sombra. Y es el canto no a una enamorada, sino a un árbol, fíjate. Y este es Mayan Licht. Yes. Que descubierto por Cristina lo traemos aquí por primera vez
Y está el hombre en su primavera más dulce. A ver, no puedo imaginarme algo más neptuniano que esto. Yo creo que este tipo de música, esto se llama un contratenor, que es la voz masculina, es un hombre, es la voz masculina que puede llegar a las alturas de la soprano, ¿no? Ujú. Como él obviamente lo hace. Y que antes se llamaban los castratos. Los castratos, sí. Sí. Él bromea, que dice que por error le cortaron sus testículos, pero después, por supuesto, se ríe y dice que no es verdad, claro está. Pero, a mí esto me gusta muchísimo, porque uno de los efectos que ha hecho, a ver, este punto que vamos a hablar ahora, José Antonio, a ver tú qué piensas, creo que es una de las cosas más importantes de Neptuno. Neptuno en su paso por su propio signo de Piscis, estaba quizás más sin forma que nunca. Es decir, quitó las barreras, las fronteras de un montón de cosas, entre muchas del sexo, en el sentido que de repente aparecieron hombres muchísimo más con uñas pintadas, con maquillaje. No es que fuese la primera vez en la historia que eso ocurría, pero ahora ha ocurrido con Neptuno. Bueno, en la corte de Luis XVI eso era el día a día. Pero, como digo, habría que hacer un estudio y ver si cada vez que Neptuno estaba en Piscis esto ocurría. Pero bueno, en este momento, desde el 2011, eso se agudizó y empezó a generarse, a borrarse, a diluirse esa diferencia entre los sexos, ¿verdad? Esa es la redefinición del héroe. Que hablo ahora, en el sentido que vamos a redefinir qué es lo que es masculino, qué es lo que es ser un héroe masculino, porque ahora va a entrar en Aries, que es el signo masculino por excelencia, ¿ok? Ahora sale de un signo yin, Piscis, a un signo super yang, que es Aries, pero sigue siendo Neptuno. Sigue borroneando barreras y fronteras y separaciones, porque Neptuno lo que nos hace entender que la gota dentro del mar es el mar, no es gota. Entonces, Eso está muy bien, ¿eh? Exacto. Te lo voy a copiar. Entonces, estoy pensando que vamos a redefinir quizás qué es lo masculino y por qué ser masculino y potente y fuerte y protector, todo eso que se supone que es lo masculino, no puede ser vulnerable y llorar y pintarse las uñas. Es decir, ¿qué tiene que ver toda esa otra cosa que parece simplemente make-up, ¿no? Maquillaje, con el hecho de que un hombre sea hombre? ¿Por qué? Porque que tenga que ser hombre tiene que ir con bigotes profundos y barba, y ¿no? Eso lo haces fenomenal, ¿eh? Vamos, ni ensayado. Entonces, creo que por ahí va a ir un poco esta historia de Neptuno, porque son 14 años, es hasta el 2039 que va a estar Neptuno en Aries, o sea, entre otras cosas, y obviamente van a pasar muchas cosas, pero mirando lo que ya está pasando... Hablemos de las efemérides un poco, si te parece, y hacemos un repaso de lo que ha ocurrido en otras épocas, en otros siglos, sí, no solamente para prever, sí, porque no somos futurólogos, no, pero para tener estar en atentos, cuenta, para sí, estar a atentos. tener en cuenta. Eso es, ver los datos que nos rodean, ver la realidad de la que sí, estamos rodeados, ver las otras gotas, sí, y ver cómo se mueven las olas. Exactamente. Si vemos que las olas se mueven muy arriba, muy abajo, pues eso tiene pinta de maremoto, o sea, tú verás. Otra de las cosas que no hemos prestado atención y sí hemos tomado conciencia es que los glaciares se derriten a más velocidad que antes y por tanto el nivel del mar sube. Es otro vestigios de este Neptuno por Piscis que se termina ahora, ¿verdad? Ahora, este año en realidad, aunque entra en Aries, todavía va a estar retrocediendo, volviendo, hasta que en febrero ya entra en Aries para quedarse hasta el 2039. Entonces, las efemérides son así. El 30 de marzo entra en Aries. Y luego el 22 de octubre vuelve a meterse en Piscis un poquito. Y vuelve a entrar en Aries ya para quedarse el 26 de enero del 26.
¿ok? Y no va a entrar en Tauro hasta el 38, pero definitivamente en el 39. O sea que son 14 años, 13, 14 años de esta influencia que no hemos vivido ninguno de los que estamos vivos en el planeta en este momento. ¿Por qué? Porque la última vez que eso ocurrió fue en el 1861 y 1875. Y no ¿ok? estábamos ni tú ni yo, ¿no? Eso seguro. Vale. Entonces, ¿qué pasaba allí? ¿No? Pasaban cosas importantísimas, ¿no? Y que tienen que ver con esta salida de Neptuno de Piscis a Aries, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a vivir ahora, en el 2025? Aquellos eran momentos de la guerra civil en los Estados Unidos. En Latinoamérica había muchas guerras también. En Argentina, de hecho, hubo un periodo de guerra civil en esos años de 1861 al 75. Paraguay en el 64 le declaró la guerra a Argentina. Pero quizás alguna de las cosas más importantes que ocurrían, que pasaban en los Estados Unidos y que afectan al mundo entero, sin ninguna duda, es que lo habían elegido a Lincoln, el gran presidente republicano, ¿no? Sí, el primer presidente republicano. Y lo reeligieron otra vez, es decir, hizo 2 términos, excepto que en el segundo término, al año y pico, lo mataron. Pero en su proceso de año y algo de presidencia, abolió la esclavitud, de lo que era aquello que había causado la guerra civil. Es decir, la guerra civil de América en Estados Unidos era entre aquellos que querían mantener la esclavitud y los que no. ¿No? Querían seguir teniendo mano de obra gratis. El sur de los Estados Unidos, como Claro, es hoy todo Texas. aquello era un negocio. Exacto. Un gran negocio. Un negocio con humanos. Con humanos. Era un negocio. Y Lincoln fue el que se animó a decir se acabó la película, ¿no? Y se buscó, por eso a veces digo, ¿sabes cuando nosotros, José Antonio? O sea, Lincoln fue la gota que salió del mar. Exacto. Entonces, te pregunto, en nuestras discusiones políticas, tú y yo, ¿no? Cuando a veces yo tiendo a pensar que tú tienes una visión así un poco apocalíptica de la raza humana. Eso sin exagerarlo, ¿no? No, sí. Yo creo que siempre sale uno, o dos, o a veces, no, pero a veces con que salga uno y diga, ¿sabes qué? No vamos al cadalso, no. Esto hay que cambiarlo y resulta que ocurre, ¿no? Sí, hay una frase que dice que hasta el rabo todo es toro, que no está nada escrito. Exacto. Sin embargo, las tendencias actuales, unidas al desarrollo de la inteligencia artificial gracias a la computación informática que tenemos ahora, y hasta que aparezca realmente en funcionamiento la computación cuántica, que es el siguiente paso, se habla de la singularidad, es decir, del paso de la máquina por encima de la capacidad del ser humano. Exacto. Y que ese periodo de tiempo hasta que llegue, en muchos aspectos ya lo es. Bueno, en algunos, pero para que ocurra al 100%, pues cada vez faltan menos años. Sí. Entonces, tu pregunta antes de empezar a grabar, mientras estábamos terminando el almuerzo, mirando al mar relajadamente con las olas y viendo a Neptuno cómo se movía a sus anchas aquí delante de nosotros en esta casa que nos han prestado para grabar este episodio, yo te decía, parece que se acorta cada vez más el tiempo de que llegue esa singularidad y la tendencia es a que la especie humana biológica tienda a desaparecer y sea sustituida por una especie que evoluciona de la humana biológica y que sean medio cyborgs, medio máquinas, medio combinación entre biología y... Bueno, ¿tú no crees que ya somos cyborgs? ¿Dónde has visto un ser humano que no vaya con el móvil en su mano? Muy difícil. Ya sin el móvil no hacemos nada. O sea, yo hago algunas cosas sin el móvil todavía. Ya, bueno, pero pocas. A lo mejor es que soy raro. Sí, bueno, puedes salir a correr a la mañana, pero después miras en tu móvil cuántos pasos hiciste, cuántas calorías quemaste, o sea que vuelves al móvil, ¿verdad? No me refería exactamente a correr, pero vamos, que el ejemplo me vale. Entonces, sí, por supuesto, y no necesitamos la máquina para meditar,
y no necesitamos realmente la máquina para crear, aunque la máquina puesta al servicio de nuestra creatividad no es una mala idea, es algo fantástico, o sea que tendremos que adaptarnos a ello. Pero ¿sabes lo que me evoca lo que has dicho tú? Hay un libro de Ray Bradbury que se llamaba Fahrenheit 451, ¿ok? Y en esa era un gobierno que quería mantener a la gente, todo muy simbólico, ignorante, entonces se quemaban los libros. Entonces los bomberos, en vez de apagar fuego, lo que hacían era que entraban a las casas y quitaban los libros y quemaban libros, ¿no? Ese era el planteo. Pero entonces siempre hubo un grupo de gente que se escapó a vivir en los bosques, y los mayores les contaban oralmente los libros a los jóvenes, y entonces de esa manera salvaron las grandes obras de arte, de literatura, con aquellos que tuvieron el coraje de irse a vivir a los bosques y mantener la cultura y la creatividad literaria a través de contar oralmente los libros a los niños. Lo que se ha hecho en las tribus cuando dejamos de ser nómadas y nos convertimos en sedentarios, que alrededor del fuego se transmitía el conocimiento. Exacto. De unas generaciones a otras. A otras, exactamente. Que lo del libro y la imprenta tampoco lleva tanto tiempo, ¿eh? No es exacto. Que algunas veces veo algunos de los youtubers estos que son súper famosos hablando de escritos de no sé qué época, 5.000 años atrás, pero ¿qué estás diciendo? Exacto. Una tablilla de barro y vete tú a saber lo que ponía ahí. Sí, y cuneiforme. Lo hemos interpretado nosotros, pero ahora resucita a cualquiera de los que hicieron las tablillas a ver si ponía realmente eso o aquello era un tebeo. Exacto. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que hacemos de la historia. Es que llevamos muy poco tiempo en este planeta. A ver, no nos ha ido tan mal, ¿eh? Tú ya sabes mi visión optimista neptuniana. Sí, no, porque, bien. Digo, si lo ves desde el punto de vista del vaso medio lleno, nos ha ido fenomenal. De hecho, nadie daba un duro por nosotros después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente. Nadie. Exacto. Entonces, y sin embargo nos recuperamos. Y nos recuperamos de la Primera Guerra Mundial, porque también la gente cuando habla de lo fatal que está el mundo, se olvida que el mundo ha estado fatal un montón de veces y en el pasado mucho peor. Que se lo pregunten a Noé. Imagínate ese pobre hombre con un barco lleno de bichos sin saber dónde iba a atracar. Por ejemplo. Imagínate. O el éxodo de todos esos millones de personas teniendo que cruzar el mar para sobrevivir. Y aquel muchacho que de repente le dieron 4 maderos y lo clavaron en lo alto de un monte, imagínate. Imagínate. Exactamente. O el platillo volante de Roswell. Pobrecitos míos. Buen punto el que has hecho ahí, sin querer. Sé que lo has hecho sin querer, pero yo lo voy a aprovechar, José Antonio. Cristo es una imagen neptuniana. ¿Por qué? Porque se sacrificó por el mundo. Él fue el que se animó a decir. Él se mandó a contar la verdad. ¿Y qué pasó? El inconsciente colectivo se lo cargó. Porque la verdad que contaba no gustó. Bueno, era incómoda. Y porque el mar es todopoderoso y quiere mantener el poder sobre todas las olas. Claro, tirarle la gota hacia abajo. Olas, ¿Dónde vas tú, perdón, Gota? sobre las gotas quiero decir. ¿Dónde vas, Gota? Exacto, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas, Gota? Exactamente. ¿Qué vas a contarle a estas otras gotas cuando el que manda soy yo? Exacto. Entonces, José Antonio, anterior a esto, rapidito, estuvo en el 1697 al 1713. Y en esos años, en el 1703 exactamente, fue la última vez que Neptuno en Aries se juntó con Saturno en Aries, ¿ok? Hasta ahora, que se va a juntar el año que viene. Estas son muchas cosas juntas, ¿no? 300 años que esto que va a ocurrir ahora
no ocurría. Pero 300 años atrás no teníamos la inteligencia artificial. No. Nuestro contexto ahora es diferente. No, Tenemos más herramientas sí, para hacer frente a posibles amenazas. sin duda. Hemos hablado de guerras, de Sí. guerras civiles, hemos Sí. hablado de asesinatos, hemos hablado de situaciones Sí. que cambiaron completamente Sí. la historia de la humanidad. Sí. Pero ahora la humanidad tiene más herramientas que antes. Sí, pero fueron momentos maravillosos de invenciones, Copérnico. Es decir, aparecieron grandes libros matemáticos, porque realmente Aries también tiene que ver con las matemáticas. Entonces, yo creo que a nivel descubrimientos, invenciones, se va a disparar de una manera la cosa que vamos a tener que agarrarnos fuertemente a la mesa para no volar, porque realmente esa es la parte positiva que va a venir. ¿Tú crees que nuestra conciencia, nuestro desarrollo evolutivo está preparado para asumir todo eso que en teoría se nos viene con esta conjunción? A ver, yo digo una cosa. Cuando se inventó la rueda, no se acabó el mundo. Y la rueda cambió todo. Cuando se inventó el primer motor... Eso fue hasta que atropellaron al primer troglodita. La cosa empezó a ponerse seria. Sí, pero la realidad es que no te olvides que nosotros hemos ido pasando por estos despertares tecnológicos como la invención del motor, de la electricidad, de la bombilla. Y sí, se perdieron muchas cosas, murió mucha gente, pero no desaparecimos. Sí, a los fabricantes de velas se arruinaron. Se arruinaron. Tuvieron que inventarse otra cosa porque las velas siguen y mira ahora que están pero menos con unos perfumes maravillosos y te los venden por todos lados. Y si nos tenemos que reinventar. Seguimos comprando velas, pero tenemos que reinventar. Diferente. Entonces creo que el ser humano, si hay algo que tiene la raza humana de extraordinaria, es su poder de adaptación. Y yo creo que el COVID nos dejó bien claro cuánto nos podemos adaptar, porque enseguida nos adaptamos a estar encerrados y a tener que ponernos a 1 metro de distancia del otro cuando estábamos en la cola del supermercado para pagar. Ya. O sea, todas estas cosas que hicimos, que si nos pidieran que las hagamos ahora de vuelta, decimos, anda, ya. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez pero no. las hicimos. Las hicimos y nos adaptamos y seguimos. Y que esto concluyó con que mucha gente dejó de trabajar afuera para poder trabajar desde su casa. Es decir, los beneficios han sido increíbles, ¿no? Porque la gente siempre se acuerda de lo negativo, pero no lo increíblemente positivo que emergió de todo eso. Todo rayo de luz siempre tiene detrás una sombra. Exactamente. Entonces, para mí, personalmente creo, puede venir a mucho que ver con la religión, puede haber más guerras, sin duda, por ideales de estos mal concebidos, la parte más negativa. Vamos, de hecho, puedes buscarlo, en Ohio ya han ampliado la inversión en una fábrica de armamento porque va a ser el negocio de los próximos 10 años. Lo tienen tan claro pero que ¿quién? la cantidad Cuando de tú gente... dices quién lo tiene claro, José Antonio, otra vez me hablan de estos ellos. El de la fábrica. El de la fábrica. Es que yo cuando a veces tú me hablas de ellos, nunca sé quiénes son, porque Sí, yo ellos a mí no me... Son los extraterrestres. Ah, vale, ok. Bueno, yo creo que, a ver, en el 1600, sobre todo en 1703, que como te digo, ahí es cuando ocurrió la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, la última conjunción, hasta ahora, la que va a ocurrir ahora, había mucho tema con la religión católica en Europa y en el norte de Europa que eran protestantes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar que todas esas cosas reflejadas a este momento actual podrían ocurrir. Entonces, yo te invito, no sé qué te parece, pero podemos dejar para este próximo podcast el hablar de qué le va a hacer a los diferentes signos este Neptuno en Aries.
¿A ti qué te parece, José Antonio? A mí me parece muy adecuado, pero me gustaría preguntarte, mientras doy la referencia por si alguien lo quiere buscar, Sí. en Ohio va a coger la nueva planta de Anduril Industries, que es la mega fábrica de armamento que tiene Estados Unidos y que van a hacer una ampliación de capital por no sé cuántos miles de millones. Si a alguien le interesa que lo busque, que eso se pone en Google y te lo dice todo. Pero al hilo de lo que estamos hablando de Neptuno en Aries, me gustaría que antes de terminar diéramos un repaso en la carta astral, dependiendo de cómo esté en la situación de cada uno de forma general, porque no podemos ir a la carta astral de cada uno de nuestros oyentes, que cada día son más. Estamos cerca de los y pico mil, ¿no? Más o menos de forma general, para que cada uno se haga cargo de su carta natal y si no la tiene, que te la vaya pidiendo. ¿Cómo nos afecta? Si, dependiendo de cómo estés. A ver... coge la mía, por ejemplo, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Eso me gusta más, José Antonio. Sí, utilízame. La otra propuesta yo lo prefiero hacer en el episodio próximo. Utilízame. Pero a ti sí que voy a utilizarte aquí. Úsame. Sí. Pero en beneficio de nuestros queridos oyentes. Pero te voy a decir oyentes, por qué. Te voy a decir por qué. Porque José Antonio tiene 1, 2, 3, 4 planetas en Virgo, de los cuales uno es el Sol, y como nació en los años 60, obviamente ahí estaba Plutón y Pero Urano. muy a finales de los 60, ¿eh? Sí, muy a finales. Exactamente. Pero todavía estaba Plutón y Urano juntos en Virgo, que lo estuvieron casi todos los 60. Vale. Okay. Pero también estaba Júpiter. ¿Lo ves, no, José Antonio? Claro. Que tienes 3 megaplanetas juntos. Y ya que tenía que tener, pues los tengo los 3. Exacto. Tonterías. Entonces, las mínimas. Neptuno ha estado oponiendo todo esto. ¿Ok? Entonces Neptuno, que rige Piscis, paseándose por el signo opuesto a Virgo, ¿qué crees que le ha estado diciendo a todos los Virgos en el fondo? Es decir, siempre tenemos que mirar qué nos dice el signo opuesto al que somos. ¿Ok? Es decir, Eso es importante. si eres Cáncer, ¿qué te dice Capricornio? Si eres Tauro, ¿qué te dice Escorpio? Y viceversa. Si eres Géminis, ¿qué te dice Sagitario? Todo esto. A Virgo, ¿qué es lo que le dice Piscis? Reforzado ahora por el hecho de que Neptuno, en todo este año 2025, que va a estar caminando por el final de Piscis, acompañado de Saturno, o sea, en realidad la primera conjunción ocurre ahora al final de Piscis, pero se hace exacta al 0 grados de Aries en el febrero del 2026. Pero todo este año que estamos iniciando se pasearán de la mano, tironeando el uno al otro, negándose a dejar Piscis completamente, lo que quiere decir que a Virgo le está dando el mensaje final, como a Géminis y a Sagitario. Pero a Virgo particularmente, ¿qué le puede decir? Virgo racionaliza, divide, selecciona, entiende todo mentalmente, es un signo regido por Mercurio. La lógica, el análisis, la curiosidad práctica, todo esto es Virgo. Y Piscis le dice, olvídate de todo esto y trata de sentir. Deja de pensar y racionalizar. Conecta. Para conectar con lo que sea que conectamos, la naturaleza, la diosa, Dios, lo divino, el raciocinio no sirve para nada. El seleccionar tampoco. Entonces, aquí hablamos de qué le dice el mar a la gota que está afuera. ¿No? Vale, ¿te quieres quedar ahí afuera? Dividido de todo todo, vale, pero te vas a sentir solo, tienes peligro de que te absorban, que te diluyas, de que te seques, todo lo que le dice. Esa invitación de Neptuno a formar parte de algo mucho más grande que el raciocinio humano y que el intelecto humano, porque Neptuno funciona desde otro lugar que no es lo intelectual, que no es lo racional, es antimercuriano, es sobre lo sensorial, la intuición. Y a raíz de eso también quiero decir que esta transición a Aries nos va a enseñar realmente lo que significa, porque tú sabes que la palabra compasión, que es una palabra neptuniana, es lo que aprendemos en Piscis con Neptuno, la verdadera compasión. Me duele el dolor del mundo entero
no solo el mío personal. Pero compasión, si la dividimos, es con pasión. ¿Ok? Por tanto, ahora en Aries lo vamos a hacer a esa compasión, pero con pasión. Defendiendo lo que creemos, defendiendo aquello que vemos donde vemos injusticia. Nos vamos a involucrar. Por tanto, este final pisciano, que le habla a Virgo en particular y a ti, es un poco esto de deja de criticar y de mirar y de analizar y entra en la acción para cambiar eso que tú piensas que no está bien hecho. Acción para arreglar lo que creemos que no está correcto. Es que Virgo siempre está tratando de corregir las cosas, ¿no? ¿No crees, José Antonio? Las que le dejan. Sí, exacto. Bueno, si podría, se dedicaría a corregirlo todo. Bueno, tiene esa parte de darse a los demás y de tratar siempre de ayudar a los otros, y lo que lo hace es ocuparse de sí mismo. Sí, bueno, esa toca. sería, sí, exacto. Pero también, como digo, soltar el intelecto y entregarse a sentir. Es un buen tomate, ¿eh? Ese es un buen tomate, ¿verdad? Es grande, casi no me cabe en mi ensalada. No sé, en la tuya, tú que estás al otro lado, ¿qué Ayer opinas? comí ¿Qué tanto piensas? tomate, ¿Sí? José Antonio, no puedo explicártelo. Así o sea estás que... hoy, cargada de energía, mírala. Episodio número 57, Neptuno en Aries. Ojalá que lo hayas disfrutado, lo puedes volver a escuchar, lo puedes compartir, le puedes dar al botoncito de like, que es gratis. Exacto. Ah, y también, obviamente, si tú quieres saber cómo te afectará esto en tu vida privada y personal, entonces tendrás que ir a mi página web. Y a partir de ahí conecta contigo a través del correo electrónico o del enlace que hay automático y ya se pone en contacto directo contigo, ¿no? Para descubrir tu carta natal. A la Gota, ya sabes lo que tienes que hacer. No digo lo de Gota porque nos estarán escuchando un montón de gotas José Antonio, que se lo han de la salido gota del mar, ¿no? Sí, y exacto. están ahora diciendo, bueno, ya me he salido, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la carta de navegación ahora? ¿Para dónde voy? ¿Para izquierda, derecha? ¿Me junto con otros arriba? o no? Me A lo mejor me puedo juntar con otras gotas. Y si hago otra gota, hacemos un mar, dos gotas hacen un mar. Ah, dos mares. Dos mares, qué uno enfrentado al otro. Qué propuesta. Cristina, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo. Adiós a todos. Adiós. Menos mal que nos metimos dentro, porque no saben la que está cayendo, ¿no? Te lo iba a decir, madre mía. Adiós, adiós. Adiós.